Herrero. Adelante, licenciado. Pues bueno, pues muchas gracias primero por la invitación que el día de hoy me hace el Instituto de Capacitación Virtual, el cual, bueno, pues creo que seguimos o siguen con esta dinámica respecto a lo que es un seminario en Derecho Familiar. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar que es un tema que considero, a pesar de que estamos ya en en el siglo XXI, y que a pesar de todo ello todavía existen algunos estigmas respecto a este tema de matrimonios igualitarios. Es un tema que todavía causa mucha controversia en muchos estados de la República, queridos amigos, y a quienes el día de hoy, a todos ustedes, a los que están conectados, quiero darles las gracias por regalarnos un tiempo de su día. Sabemos que ya es viernes y bueno, pues por cuestiones a lo mejor ahí de logística, sí quiero pedir una disculpa por el horario, ¿no? En donde, bueno, fue el horario en el que yo pude estar el día de hoy por cuestiones de trabajo. Sabemos que a pesar de la pandemia, bueno, pues tenemos que seguir todavía generando algunas situaciones legales, trabajar ahí con tribunales electrónicos y estar en fiscalías, queridos amigos, pero estamos aquí de manera puntual y con mucho gusto y de manera emocionante platicar un rato de este tema, que reitero, es un tema todavía controvertido en tiempos de lo que estamos viviendo, que estamos llevando a cabo todavía el día a día, en donde algunos estados de la República se resisten en llevar a cabo, ¿no? Sus reformas a sus códigos civiles, que es un tema muy importante que dejamos pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en los sistemas penales, en el sistema penal acusatorio, nos enfocamos en otro tipo de situaciones. Ahorita viene y está en boga la reforma laboral, ¿no? Entonces, pero por miles de siglos y de años, pues hemos olvidado mucho la materia familiar. El día de hoy, con este tema que reitero, no debería de ser controvertido ya, porque ya está más que superado por el Estado mexicano, ¿no? Ya está más que superado los matrimonios igualitarios, y que dentro de ello podemos ver que la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, fue una de las entidades que por primera vez llevó a cabo el reconocimiento de estos derechos, ¿no? De la comunidad lésbico-gay para poder llevar a cabo los matrimonios igualitarios. Entonces, créanme lo que ha sido no nada más una lucha, un cambio jurídico, ¿no? Porque también ha sido un gran cambio social, ¿no? Un cambio en el cual a veces por estos estigmas que tenemos, por esta sociedad que a veces y que se caracteriza a México por tener una sociedad aún una sociedad machista, ¿no? Una sociedad que todavía podemos decir que en algunos estados de la República, no todos, vuelvo a lo mismo, que la sociedad, el derecho evoluciona, la sociedad evoluciona y en consecuencia pues no podemos estar estáticos a esta evolución, a la globalización mundial, porque hay que decirlo también, parte de la evolución de los derechos humanos, parte de la evolución de nuestras normas jurídicas es gracias a esta gran globalización, ¿no? Y más allá de ello, pues las necesidades de la sociedad. ¿Y qué fue lo que pasó con esta situación de poder tener matrimonios igualitarios? Bueno, pues reitero, el reconocimiento de los derechos humanos en el Estado mexicano, ¿no? Porque vamos a hablar, a lo mejor como antecedentes, estos antecedentes que nos van a remontar a 1989. En 1989, Dinamarca fue el primer país que permitió legalmente la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, su unión legal, ¿no? Quiere decir a través de un matrimonio civil, ¿no? Entonces estamos hablando que Dinamarca, desde en el año de 1989, que es su estado, ¿no? El estado de Dinamarca reconoce esa unión entre personas del mismo sexo. ¿Qué es lo que vamos a entender con el matrimonio igualitario? Es la unión civil de dos personas del mismo sexo, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dinamarca, país primermundista, definitivamente, ¿no? O de los denominados países primermundista, pues de ahí le sigue, ¿no? Después de Dinamarca, le sigue Noruega, viene Suiza, viene Países Bajos, viene Bélgica, quienes fueron los primeros en otorgar
en ese mismo rango el estatus de matrimonio a las parejas del mismo sexo, ¿no? Con esta evolución histórica y progresiva de los derechos humanos, podemos darnos cuenta que estos países denominados, ¿no?, de primer mundo, en derechos humanos, en su normatividad legal y jurídica, desde su constitución, ¿no?, empiezan a reconocer estos matrimonios igualitarios, ¿no? Empiezan a darle el enfoque, ¿no?, a la no discriminación, ¿no?, al derecho, ¿sí?, de la libertad sexual, ¿sí?, de la libertad humana, ¿no?, que son derechos humanos que vamos a encontrar nosotros en este bloque de constitucionalidad en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y es muy importante que hablemos lo que es la realidad social en nuestro país, ¿no? Y en varios países, y no se habla de Latinoamérica, ¿no? Que México fue el primer país latinoamericano en reconocer los derechos, ¿sí?, de los matrimonios del mismo sexo, ¿sí?, de las personas del mismo sexo. México fue de los primeros países de Latinoamérica, abogados, en donde se le reconoció, ¿sí?, esta unión de dos personas del mismo sexo, ¿no? Cuando venimos aquí a México, se hace este reconocimiento a estos derechos. Pero bueno, hablemos también de un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? O vamos a citar en Código Civil de por ahí de 1996, aproximadamente, si no mal recuerdo, en donde el Código Civil, y bueno, muchos de los que vivimos todavía en ese tiempo y que apenas íbamos a entrar a la universidad, ¿no? Su servidor entró a la universidad en 1998, ¿no? Pero todavía nosotros nos encontramos con una definición de lo que es el matrimonio, ¿no? ¿Qué es el matrimonio cuando estábamos estudiando? Antes de venir esta evolución a nuestro Estado mexicano de los derechos humanos, de las reformas constitucionales, de la lucha social de la comunidad lésbico-gay, ¿no? Cuando viven, porque también hay que ser muy sinceros, que no crean que también el Estado se va a preocupar por estos derechos de todo individuo y poder aplicarlos, ¿eh? Yo siempre lo he dicho y siempre soy como que atacante o soy la parte opositora de la política mal planteada, ¿no? La realidad social que vivimos en México, lo menos que le va a preocupar al gobierno, a nuestros políticos, a nuestros diputados y senadores, es el bienestar de la sociedad. Primero es el bienestar del partido político y el bienestar personal, ¿sí?, para poder continuar y mantener su estatus dentro de la política nacional. Pero bueno, no voy a meter tanto en ese tema, pero ¿quién fue o quiénes son los actores o los factores que llevaron a cabo todo este tipo de reformas a nuestra Constitución, a nuestras normas, a nuestras leyes secundarias, como son los códigos civiles de cada entidad? Pues es gracias a la lucha social de la comunidad lésbico-gay, ¿sí? Es esta gran lucha social que se ha llevado por años, ¿no? Primero estaban, yo les digo que a veces hace, ¿qué les gusta? Hace todavía 10 años, 15 años, la comunidad lésbico-gay pues no se veía o no tenía la gran presencia social que hoy día se ve, ¿no? Y hoy día se tiene en cada uno de los estados de la República. ¿A qué me refiero con esto? Conforme fueron creciendo y evolucionando los derechos, pues lógico que ellos también fueron informándose, fueron reuniéndose, y gracias a toda esta marcha y a esta lucha social de esta comunidad, fue que se le fueron reconociendo cada uno de estos derechos, independientemente, reitero, de lo que la misma Constitución y los derechos humanos y los tratados internacionales tengan esta amplia protección, ¿no? Porque sabemos que el artículo primero dice que se deberá de aplicar la ley que más le favorezca al individuo, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia todo este tipo de situaciones, a mí se me gustaría que empezáramos a desmenuzar, que digamos, el matrimonio antes de toda esta reforma se reconocía como la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer para procurar la procreación de hijos y ayuda mutua. Ojo, tenemos una definición en donde solamente nos están encajonando a un solo hombre, a una sola mujer, y que uno de los fines
del matrimonio es la procreación, ¿sí? Entonces estamos hablando que, bueno, para una sociedad mexicana en la cual pues imperaba y impera todavía, porque aunque queramos o no, lo vemos en la calle, vemos la violencia que hay sobre las mujeres, ¿sí? Que sí existe el feminismo, porque ahora estamos entre el machismo y el feminismo está apoderándose más hacia el machismo, ¿sí? Pero derivado a que nuestras normas, yo decía en ese tiempo, porque pues no había una evolución del derecho como el día de hoy lo tenemos, ¿sí? Una evolución progresiva, ¿sí? Y esta evolución progresiva nos lleva a que estos derechos reconocidos a los matrimonios, ¿sí? Hoy igualitarios, o matrimonios, o la unión de dos personas del mismo sexo, pues se les tenga sus reconocidos, sus derechos, ¿sí? Para poder con ello, el fin es hacer una familia. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. ¿Para qué te casas? ¿Para qué te casas si no es para poder hacer una familia? Y que reitero, también tenemos reconocido el concubinato, ¿no? Y también hoy día está reconocido el concubinato entre parejas del mismo sexo, ¿sí? Este derecho humano a la igualdad, ¿no? La igualdad entre el hombre y la mujer y que la norma y que las leyes los protegen ampliamente. Entonces, reitero y vamos a regresar al matrimonio o la definición de matrimonio, ¿no? Por allá de los años de, bueno, que siempre ha sido desde que se hizo el Código Civil, se establece como punto referencial la procreación, ¿no? Vienen las reformas constitucionales y, ¿por qué no decirlo también? Gracias a la innovación de los derechos humanos, gracias a los amparos que promovieron en su momento todos estos grupos, ¿no? Sociales, lésbico gay, en donde exigían se les respetara sus derechos y que la misma ley los protegiera y que también el tema, ¿sí? El tema de la diversidad sexual, el tema de esos derechos, ¿sí? El derecho a la igualdad, ¿no? En donde nosotros vamos a poder encontrar que cuando se implementan estos derechos humanos tenemos también aquel derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Artículo primero constitucional, a la no discriminación, ¿no? Son unos puntos referentes para que el matrimonio igualitario pudiese tener ese reconocimiento hoy día, y voy a citar lo que nos establece el Código Civil para la Ciudad de México o Distrito Federal, como antes se le conocía, ¿no? En donde nos establecía claramente lo que es, o nos establece hoy día claramente en esta definición lo que es matrimonio en este siglo XXI, ¿no? Donde nos establece que es la unión libre de dos personas. Ya no habla de hombre, un solo hombre y una sola mujer, como antes teníamos esta definición. Hoy nos habla que dice, es la unión libre de dos personas. Ya, pueden ser del mismo sexo o no, pueden ser heterosexuales. Y nos habla de personas, porque hemos visto que hay otros países en donde ya se están casando hasta con los árboles, ¿no? Y con los perros, con los animales. Entonces, bueno, ya estamos hablando, yo no puedo a lo mejor emitir una opinión que vaya en contra de alguna creencia, porque también es respetable, pero también no podemos deformar la institución del matrimonio, ¿sí? Cuando vienen y vemos esas notas en televisión en donde fulano celebró matrimonio en Países Bajos con un árbol al cual le tenía cariño desde el momento en que lo sembró de pequeño, ¿no? O ese tipo de situaciones que ahora hemos visto, si no mal recuerdo, si fue en Estados Unidos, que se celebró el primer matrimonio de 3 personas, ¿no? De 3 personas. Y bueno, y también lo vemos en otros países, ¿no? Definitivamente en África, ¿no? En donde podemos ver que a lo mejor ahí sabemos que hay matrimonios, ¿no? O un jefe, un líder de familia puede tener 4 o 5 esposas, ¿no? Entonces, esos son temas de usos y costumbres de otros países, ¿no? Pero hablando dentro de esta normatividad jurídica en una cuestión progresiva de los derechos humanos, ¿no? En una cuestión progresiva de los derechos humanos, hoy tenemos reconocidos los derechos, ¿no? De los matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces decimos, y seguimos desmenuzando esta definición de matrimonio, que es la unión libre de dos personas, ¿sí?
para realizar la comunidad de vida, ¿no? Entonces ya estamos hablando que ya olvidemos del tema que tienen que ser forzosamente un hombre y una mujer, ya son dos personas, llámese hombre y hombre, mujer y mujer, ¿no? En donde para hacer una comunidad de vida entre ambos, ¿no? Donde ambos procurarán el respeto, la igualdad y la ayuda mutua. Yo diría también la solidaridad. Se van a solidarizar entre ellos mismos, ¿no? Debe celebrarse este matrimonio para ser reconocido y para llamarse matrimonio, de celebrarse ante el juez del registro civil con todas sus formalidades que establezca el código. ¿Sale? Vamos a hablar entonces que esta lucha social del movimiento LGTBTTIQ, ¿no? Dio frutos. ¿Para qué? Para que sean reconocidos estos matrimonios y estas uniones entre personas del mismo sexo, ¿sale? Entonces, ¿y cuáles van a ser los puntos definitorios, ¿no? ¿Cuáles son los puntos definitorios para que nosotros en nuestros estados de la República, porque también hay que decirnos que hay muchos estados de la República que al día de hoy no han reconocido en sus códigos civiles o en sus códigos de familia, no han querido reconocer aún estos matrimonios igualitarios, porque siguen manteniendo todavía la definición que el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer, ¿no? Con los fines de la procreación. Hay unos códigos que ya quitaron para fines de la procreación, también, porque muchas veces por ahí nos íbamos con la situación de la violación entre cónyuges. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este tema? ¿No? Que a lo mejor me salga un poquito de lo de matrimonios igualitarios, es que en este momento cuando veíamos hace muchos años que decía, es que el matrimonio es una obligación del matrimonio la procreación. ¿Por qué? Porque es la unión entre un hombre y una mujer con los fines de procrear. Espérame, entonces si yo no quiero procrear, lo tengo que hacer forzosamente a fuerzas. ¿Por qué? Porque lo está mencionando un código civil, y en consecuencia cuando yo fui ultrajada, violada, porque no fue con mi consentimiento, pero ¿qué crees que era tu cónyuge? ¿Sí? Y tu cónyuge en ese momento estaba dando cumplimiento a lo que establecía tu código secundario, que decía que la procreación, entonces, pues ya no había delito, ¿no? Entonces ya muchas legislaciones, vista esta necesidad, tuvieron que quitar que uno de esos fines del matrimonio era la procreación, ¿sale? ¿Por qué? Porque sabemos que efectivamente tanto el hombre como la mujer son iguales para la ley, ¿sí? Y una lesión y una violación se da entre cónyuges, ¿sí? No es de que yo quiera, ¿sí? Pues es que yo quiera tener relación porque es mi esposa, no, espérame, ella tiene la libertad, tiene libertad sexual, ¿sí? Tiene libertad humana, ¿sí? No puede hacer nada en contra de su voluntad, ¿sí? Y de manera progresiva se han venido reformando los códigos estatales. ¿Por qué? Por este tipo de problemática social. ¿Y cuál es la otra problemática social? El incremento de la comunidad lésbico-gay, ¿sí? Esta gran comunidad, a la cual tengo muchos amigos, los quiero y los respeto, ¿sí? Porque al final del camino, ¿sí? Hay que ser tolerantes y respetar este libre desarrollo de la personalidad. Tenemos que aprender a no discriminar porque somos esenciales como derechos humanos que se encuentran protegidos y que nuestra misma Constitución lo establece, ¿no? Nuestra misma Constitución nos los establece. Al momento en que nosotros nos vamos al artículo primero constitucional, ¿no? Gracias a esta gran reforma del año 2011, esta gran reforma constitucional en donde nosotros, a veces los juristas decimos, en esta gran cosmovisión de los derechos humanos, ¿no? Esta gran cosmovisión, en este bloque de constitucionalidad en donde yo puedo tomar el derecho humano que a mí me favorezca. ¿Para qué? Para mi amplia protección, pero más allá también para hacer una ponderación de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Al momento en que nosotros vamos y acudimos después de esta gran reforma constitucional al año 2011, en este artículo primero nos dice, en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, pum, hicimos un boom en el cual vamos a tener reconocimiento de los derechos humanos y de las garantías individuales, pero más allá de aquellos normas protectoras al individuo,
¿sí? Que me reconozcan esta amplia protección. Y si mi constitución y mi norma secundaria no me reconoce algún derecho que yo quiera hacer valer, bueno, pues me voy a tener que llegar a un tratado internacional, ¿sí? A una convención de las cuales, lógico, México haya suscrito, ¿no? Porque también si México no firmó ese tratado, pues luego entonces no voy a poder, ¿sí? Atraerlo para que me favorezca. Doctor, buena noche. Entonces, vámonos al párrafo tercero, ¿no? Donde dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, ¿no? Es un tema que a veces las autoridades se les olvida que los derechos humanos existen, porque en el mismo artículo primero constitucional, párrafo tercero, es muy claro, toda autoridad, toda, ¿sí? Entonces, toda autoridad tiene la obligación de respetar estos derechos humanos. Doctor, buena noche. El del registro. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos se quieren, se aman, son seres humanos, son individuos y que la Constitución los protege. Pero ¿qué crees? Que mi Código Civil aquí, no sé en qué estado, voy a decir en el estado precaico, ¿no? No vamos a decir nombres de estados porque también a lo mejor me voy a equivocar, pero voy al estado precaico y voy a mi Código Civil y yo digo, ¿qué creen, jóvenes? Que yo no los puedo casar aquí en el estado porque efectivamente a mí mi código me dice que el matrimonio nada más puede ser celebrado por un hombre y por una mujer, más no por dos hombres o por dos mujeres, por lo cual no los puedo yo casar, ¿no? Independientemente de todos los requisitos, ¿no? Que necesitamos, que uno de ellos y el más esencial, sí, conforme a nuestra Constitución, para tener derechos y obligaciones, ¿no? El de goce y ejercicio, ¿no? Necesitamos cumplir la mayoría de edad, que es el primer y único requisito, que es tener la mayoría de edad, ¿sí? Sí, digamos. Sí, Gretel, a ver, te escuchamos. Hola, doctor, buena noche. Gretel, de la Ciudad de México. Gretel, ¿qué tal? Muy buenas noches, tanto gusto. Buenas noches. Hablando de lo del concubinato, me está interesando mucho la ponencia que está diciendo y tengo duda. Tenemos una sentencia de la Corte que nos dice que es un poquito equiparado el matrimonio a lo que estamos hablando del concubinato. Actualmente, por la situación que estamos viendo, estamos en mucho concubinato, pero ¿cómo podemos ahorita demostrar el concubinato? La Corte ya se pronunció. Y no lo hizo ahorita, lo hizo hace un año y medio que se pronunció. Pero mi interrogante es, ¿cómo hacemos valer? En primera instancia no lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos valer en segunda instancia? Eso que usted nos está diciendo es muy interesante. ¿Cómo hacemos valer ese reconocimiento de concubinato? ¿Cómo lo hacemos valer? ¿Qué hacemos? Claro, ahorita, digo, tristemente ya va a ser un año, ¿no? Ya en algunos meses cumplimos ya el año de que llegó esta maldita pandemia a destruir nuestra vida diaria. Y efectivamente, abogada, como tú lo acabas de mencionar, hoy la gente opta por la unión libre. Yo en lo personal, y es mi criterio, ¿no? Ni el de la Suprema Corte, ni de otro jurista, ni de los códigos, pero no se puede comparar el concubinato con el matrimonio de entrada. Sí, es semejante, pero lo único que nos separa es un documento. Es un documento lo que nos separa, este contrato nupcial, ¿sí? Por el cual adquiero derechos y obligaciones. Y sí, el código adquiere derechos y obligaciones con el concubinato, efectivamente. Y algo que para mí fue muy erróneo, y espero que tú tengas este dato, por ahí igual me acaban de pasar un dato de la Suprema Corte en donde dice que, bueno, de entrada, lo que es la definición del concubinato te lo dice, que es la unión de dos personas libres de matrimonio, ¿no? Porque ¿qué crees si hay matrimonio? O si uno de ellos tiene un matrimonio, pero ¿qué crees? Nunca me divorcié y me junté 20 años con esta persona, no se puede considerar un concubinato,
Porque por ahí creo que hay una tesis en donde está hablando de es una cuestión muy errónea, para mí es una errónea, tesis. porque si hay matrimonio y nunca se divorció, esto nunca pudo haber sido concubinato, puede tomarse a lo mejor como una familia de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia de hecho es la que no te ata ninguna solemnidad o ninguna figura jurídica, ¿no? Ni el concubinato, ni el matrimonio. Pero en tu caso, como tú me acabas de decir, ¿cómo acredito el concubinato? Y máximo ahorita en estas fechas. Ahorita en estas fechas ya lo puedes hacer a través del tribunal electrónico que estableció la Ciudad de México. Puedes promover tus procedimientos, no contenciosos de acreditación de concubinato. En este procedimiento de acreditación de concubinato es muy importante que, lógico, como dice, acreditación, que es un procedimiento, ¿cómo le llaman la Ciudad de México? Jurisbol, una jurisdicción voluntaria para poder acreditar este concubinato, ¿no? En donde, pues lógico, hay requisitos, tienes que tramitar tu acta de no matrimonio, es lo que les digo. Si por ahí, no, la verdad es que no la he buscado y no la he leído, pero por ahí escuché o vi que decían que la Corte dice que el concubinato, ¿sí?, se da entre personas habiendo todavía matrimonio anterior, o bueno, vigente el matrimonio, y que esta persona que vivieron en concubinato le demandó pensión alimenticia, ¿sí? En consecuencia, ¿tiene derecho a la pensión? Sí, yo no digo que no, ¿sí? O es más, creo que ni pensión, creo que se habla de una pensión compensatoria, ¿sale? Entonces, de este lado, pero espérame, no le puedes dar la figura de concubinato, puede haber una relación de hecho, sí, o es más, una familia de hecho, como les digo, porque también hay que ir al tema de las nuevas definiciones de familia en el siglo XXI. Estas nuevas definiciones, entre las que estamos hablando hoy, la familia homoparental, ¿sí?, que habla de la familia o la unión de personas del mismo sexo, ¿sí?, la familia de hecho, que no los va a unir ninguna figura jurídica, ¿sí? Estamos hablando concubinato y matrimonio, ¿sí? La familia extendida, la familia nuclear o conocida como la familia tradicional, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía en mis cursos que doy en materia de derecho de proceso oral familiar, que para que el juzgador hoy día tenga un perfil exacto, debe de juzgar con perspectiva de género. Esta perspectiva de género sabemos que son las condiciones de cada grupo que llega a ser el órgano jurisdiccional o cada persona con sus condiciones de vida que tiene, ¿sí? Entonces estamos hablando que debe de conocer también qué tipo de familia va a juzgar. Si va a juzgar a la familia, ¿no?, homoparental, si va a juzgar a la familia de hecho, si va a juzgar a la familia extendida, que es un tema muy importante hoy para salvaguardar el interés superior de los menores, ¿no? En la familia extendida, en la familia ensamblada, ¿no? Los tuyos, los míos, los de nosotros. Es muy importante porque ya también vamos a hablar de temas de derecho o de violencia familiar, porque imagínate en una familia ensamblada, ¿qué es lo que va a pasar cuando exista violencia familiar por parte de un hijo que nada más es el hijo del señor y no es hijo de la señora, y aparte está ejerciendo violencia en contra de los demás hermanos que son sus medios hermanos, y hay hermanos? Espérame, entonces vamos a ver en el tipo de violencia familiar cómo vamos a hacer que el generador de violencia lo podemos expulsar, pero me estoy saliendo del tema que estamos hablando hoy de matrimonios igualitarios. Pero en la cuestión del concubinato, el concubinato de aquí, como no podemos distinguir ni discriminar, esta unión, como acabas de decir, de concubinato, si ahorita no lo pueden inscribir ante el registro civil, pueden acudir ante el juez, hacer una jurisdicción voluntaria, y lo pueden ahorita hacer de manera electrónica a través de su FIREL. Tramiten la FIREL, porque recuerden que tienen que tramitar la FIREL tanto de sus clientes como del abogado. ¿Para qué? Para que con ello, ya que tengan tramitadas sus firmas electrónicas, que es la FIREL, puedan ustedes ingresar su solicitud, ¿sí?, a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Con este procedimiento de jurisdicción voluntaria de acreditación de concubinato, bueno, tendrán que llevar testigos o tener que presentar testigos. Recuerden, 2 testigos que acrediten que ustedes fueron o que sus clientes o sus conocidos llevan más de 1 año viviendo juntos como marido y mujer sin serlo. Bueno, ya no, vean, yo todavía traigo el estigma de marido y mujer, no, como 2 individuos que han vivido por más de 1 año, ¿sí?, como un matrimonio, ¿no?, sin ser un matrimonio, sin tener el papelito habla, ¿no? Entonces, ese es el tema, acreditación de concubinato ante el órgano jurisdiccional, para que el juez en su momento tenga por acreditado
y emito una resolución judicial en el cual esto sabemos que te va a servir por cualquier momento y que también tiene derecho a heredar el concubino, ¿no? Entonces, Sí. bueno, no sé, amiga Gretel, si pude hacer más grande tu duda o la resolví. No, de hecho sí, me expandió en mucho, pero quisiera hacerle una pregunta así, nada más con tu más. Me ha resolvido, yo creo que a muchos de la ponencia y todos nos ha resolvido muchísimo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia, aparte de la parte jurídica, cuál es la diferencia entre un concubinato y un matrimonio? Todos sabemos que es una parte legal, jurídica, pero ¿qué derechos atraemos con un concubinato? Porque nos equivocamos al vencer que como ya somos concubinos, entonces ya vamos a tener muchos derechos, pero no son los Claro. mismos derechos y aún así la corte ya nos ha aparejado concubina así como a esposa. Yo quisiera, doctor, yo no lo sé, quisiera que usted nos explique, por favor. Claro. Volvemos a lo mismo, Gretel, y muchas gracias por la pregunta, porque hoy día, con esta gran evolución de los derechos humanos, con esta progresividad, ¿no?, que tenemos en los derechos humanos, pues lógico que hoy día nuestra corte ha aparejado los mismos derechos y obligaciones que nacen del concubinato con lo que nace con el matrimonio. ¿Sí? Yo les decía, no es lo mismo ser la esposa que ser la concubina, ¿no? ¿Por qué? Porque te respalda el documento, porque tenemos de por medio que cuando tú te casas, ¿no?, puedes celebrar tu contrato de matrimonio o celebrarlo bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, ¿no? Ese es un tema que yo le veo hasta ahorita la diferencia, ¿eh? Ya, nada más, puedo decirlo de esa manera, ¿no? Tienes la opción de elegir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta evolución y con esta progresividad de los derechos humanos, con la igualdad, ¿no? No me puedes discriminar a mí, no puedo ser objeto de discriminación porque no estoy casada, ¿sí?, con el señor, no tengo derecho a una pensión alimenticia o no tengo derecho a una pensión compensatoria, ¿sí?, o no tengo derecho a heredar, ¿sí me entienden? Entonces, hoy día, con toda esta progresividad, ¿no?, y voy a ser muy repetitivo con la cuestión de la progresividad porque por eso son los derechos humanos, ¿no?, en donde te establecen la progresividad, ¿no?, la igualdad, la la progresividad, la interdependencia de los derechos humanos, ¿sí? Es que por ello nuestra Suprema Corte ha llevado a cabo esta ponderación de derechos y no pueden discriminar. Por eso les decía, si nosotros nos vamos al artículo 1 constitucional, párrafo 3, nos establece la no discriminación, perdón, ese es el párrafo 5, discúlpenme, ¿no? El párrafo 5 del artículo 1 constitucional nos dice: queda prohibida toda discriminación por el origen étnico, por la nacionalidad, por el género, por la edad, por discapacidad, por condiciones sociales o condiciones de salud, por la religión y por las preferencias sexuales. Luego, entonces, por ahí también ha habido algunas tesis aisladas en donde nos establece que, ¿cómo lo podremos decir jurídicamente? El amaciato, ¿no? Lo que se conoce también como la otra o la amante, ¿no? Está el matrimonio, está el amante, o el amaciato, perdón, porque hemos olvidado jurídicamente que pues, así se le denomina, ¿no? En donde, pues, por ahí hubo una tesis en donde le reconocieron los derechos a base de no discriminar al amante. ¿Por qué? Porque esta tesis pudo ir más allá a decir, bueno, tiene derechos a una pensión alimenticia derivado a su edad, derivado a que fue una relación solidaria a la par del matrimonio. Por ahí así decía la palabra, a mí me causó mucha inquietud cómo lo establece, como la relación solidaria con el matrimonio, ¿no? En donde esa relación solidaria pues tuvo algunos efectos, como fue a lo mejor hijos, como fue que el amante se dedicó a cuidar a los hijos de esa relación, ¿no?, solidaria al matrimonio,
y que a lo mejor obtuvo con ello alguna enfermedad o no obtuvo bienes, no obtuvo ninguna profesión para poderse allegar de sus propios alimentos a cierta edad. Entonces, bueno, viene y demanda y pues se le reconocen estos derechos. ¿Por qué? Porque es un derecho de progresividad en donde no pueden ser también no puede existir la discriminación, ¿sí? Por la condición a lo mejor de su relación que tuvo con esta persona, y por eso la denominan como una relación solidaria al matrimonio, ¿no? Para no discriminar, ¿no? Entonces, es un punto muy importante en cual nosotros tenemos que definir y tener en cuenta, ¿no? Que para que nosotros podamos llegar al matrimonio igualitario en todos los códigos en los códigos civiles de cada estado, debe de haber no discriminación, ¿sí? La igualdad, ¿sí? Los derecho humano a la familia, que es un derecho fundamental de todo individuo, el derecho a la familia. Entonces, no porque yo tenga una preferencia sexual, porque lo establece la Constitución, artículo 1, por su preferencia sexual no puede ser discriminado. En consecuencia, mi preferencia sexual es que me gustan los hombres. Bueno, a mí no me gustan los hombres, yo respeto, soy heterosexual, ¿no? Pero es un ejemplo. Yo tengo derecho a la familia y no me puedes discriminar. En consecuencia, me tienes que casar, oficial del registro civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás atentando en contra de lo que establece la Constitución, artículo 1, artículo 4, ¿sí? Constitucional. ¿Por qué? Por eso es de que hoy día los pocos estados que no reconozcan el matrimonio igualitario en sus códigos civiles, ¿sí? Pueden ser objetos, ¿sí? De amparos. ¿Para qué? Para que con esto, yo creo hoy día que ya no existen estados, no sé, la verdad necesitaría que si hay más, hay abogados, amigos aquí que estén en los estados de la República, pues se manifiesten, me digan, sí hay, Héctor, sí hay todavía esta discriminación en nuestros códigos civiles, porque nos hablan de hombre y mujer, ¿sale? Entonces, sería bueno hacer esta práctica y digo, esta red de abogados, para que con ello podamos conocer y hagan ustedes el ejercicio, hagan sus amparos con sus clientes, busquen a la comunidad lésbico-gay, díganle sus derechos, que son los mismos derechos que todo individuo tiene, ¿sí? No pueden ser discriminados, no pueden atentar en contra de su libre desarrollo de la personalidad, no pueden atentar en contra de su derecho a la familia, ¿sí? No pueden ser discriminados. Entonces, todo este tema, ustedes tienen, abogados, una gran tarea de difundir en la sociedad la tolerancia, la no discriminación, porque si no lo hace la autoridad, nosotros como ciudadanos tenemos que enseñarlos, ¿sí? A que ellos son los primeros que deben de respetar los derechos humanos. Entonces, Ingrid, ya me fui muy de corrido, pero no sé si quedó un poquito explicado o hice más grande la duda. No, doctor, estuvo muy bien, gracias. ¿No? ¿De qué? Y bueno, yo les decía hace rato el tema del concubinato y el matrimonio. Concubinato es la unión de dos personas libres de matrimonio, ¿sale? Que quede claro, libres de matrimonio, ¿sale? Ahí estamos hablando de esta relación que se puede construir como concubinato, ¿sale? A diferencia de la familia de hecho, ¿no? Porque el concubinato puede establecer que es una familia, digo, porque al final del camino la unión de dos personas, ¿sí? Ajenas, el uno de otro, se juntan para hacer una familia, ya sea que se casen o se vayan a través de la figura del concubinato, ¿sí? Que esas son las dos figuras jurídicas reconocidas que tenemos, ¿sí? En nuestros códigos, más no te establece la figura de la familia de hecho. Pero esta familia de hecho, de la cual podemos hablar posteriormente, ¿sí? También tiene derechos y obligaciones, ¿sí? Esta familia de hecho, ¿por qué? Porque sale del matrimonio y sale del concubinato, porque ¿qué crees? Que la familia de hecho tendría que ser que aquí estuviera el concubinato o que aquí estuviera el matrimonio. En consecuencia, de este lado viene una familia de hecho. Y independientemente de que podamos hablar de las demás familias, como estábamos platicando, pero hoy lo que nos interesa es por qué llegamos a reconocer este matrimonio igualitario. Sí, tenemos una pregunta de la licenciada Aide Domínguez Calderón. Si se lleva a cabo la celebración de un matrimonio entre parejas del mismo sexo y al paso de los años deciden disolver su matrimonio, ¿qué procedimiento se realiza? ¿Divorcio o disolución de sociedad conyugal? En mi caso específico promoví uno y me dijeron que no era la vía el divorcio, sino la disolución de la sociedad. No, podría ser ahí sí yo creo que está erróneo, porque reitero, si celebraron matrimonio ante el oficial del registro civil, lo que opera es el divorcio. Si quieren disolver la sociedad conyugal,
pueden hacerlo sin divorciarse, porque ese es el tema. Tengo que terminar con este contrato que hicimos, que es el de matrimonio. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imagínate, mi cliente quiere casarse y encontró el amor con otra persona, ya vio que con la persona ya fue una persona errónea, ¿no? Y ahora sí, después del cuarto, quinto, encontró el amor, ¿no? Y ahora sí se quiere casar, tiene que disolver su matrimonio, ¿sí? Porque también la otra pudiesen promover, si es que, ¿sabes qué? Pues quiero seguir casado, me gusta la mala vida y quiero seguir casado contigo toda la vida, yo no me quiero divorciar, pero sí quiero disolver la sociedad conyugal. En consecuencia, puedo acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer un cambio de régimen, ¿sí? Un cambio de régimen. Puede ser que lo cambiemos, si estaba en sociedad conyugal, lo cambiamos a sociedad, a separación de bienes, pero lógico, para hacer este cambio, tengo que acudir ante el juez, ¿para qué? Para liquidar la sociedad conyugal. Y eso no quiere decir que me tenga que divorciar, porque esto lo hemos hecho en la práctica muchas veces por cuestiones a lo mejor, por proteger el patrimonio, muchas veces, de cuestiones hasta fiscales, hasta cuestiones laborales, ¿no? De demandas laborales. Entonces, ¿sabes qué nos surge de disolver la sociedad conyugal? Bueno, pues vamos a hacerlo a través del procedimiento judicial no contencioso o la jurisbol, ¿no? La jurisdicción voluntaria, en donde cual vamos a acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer el cambio de régimen patrimonial. Bueno, ¿para qué? Para que entonces de sociedad conyugal lo liquidamos, decimos qué bienes se queda acá, o cómo lo vamos a partir, sus 50 y 50, y nos vamos al de separación de bienes. Empezamos ahora, ¿no? Nuestra acta de matrimonio nada más se va a hacer la anotación preventiva que se dio por terminada la sociedad conyugal y se cambió el régimen a separación de bienes, ¿no? Y esto se va a llevar a cabo de una anotación marginal al acta de matrimonio. Al acta de matrimonio. Pero si es el divorcio, que ya queremos disolver el vínculo matrimonial, yo creo que el órgano jurisdiccional está erróneo y hay que irnos al recurso, porque, a veces no leen. También yo estoy 100% seguro, porque tanto nosotros como abogados de este lado somos humanos, el órgano jurisdiccional también es humano, también tiene muchos errores, porque a veces no leen. A pesar que le estás diciendo, el domicilio del cónyuge está ubicado en tal, y te pido que gires exhorto, te dicen, túrnense los autos a la notificadora. Espérame, pues si te estoy diciendo que está viviendo él en Tijuana, te estoy pidiendo que liberes el exhorto a efecto de que el juez de lo familiar de Tijuana emplace al demandado, y tú me estás diciendo que lo turnen a la notificadora, ¿no? Entonces, bueno, al actuario. Entonces son temas en los cuales tenemos que volverle, y es más, yo les diría, porque muchas veces tenemos la idea, oye, Lick, pero mejor dejemos que sacar la demanda, ¿no? La sacamos y la volvemos a meter. No, vuelvan a pelear, interpongan su recurso de queja, ¿sí? Si es necesario el recurso de queja. ¿Para qué? Para que la sala obligue al órgano jurisdiccional a admitir la demanda. Oye, ¿qué quieres que te aclare? Si está claro, quiero un divorcio. Y si lo quiero promover incausado, lo promuevo incausado. Y si es un divorcio por mutuo consentimiento, por mutuo consentimiento. Pero es en la disolución del vínculo matrimonial que a consecuencia trae la disolución de la sociedad conyugal o la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces no sé si quedó claro la pregunta o, la respuesta a la pregunta que me hicieron. Se empieza a pensar de que la desecharon sin derecho a réplica. Es que ya están violando tu derecho humano al acceso a la justicia, licenciada. Ese es un tema, por eso les digo que es bien importante, ¿sí? Están violando tu derecho humano al acceso a la justicia, ¿sale? Entonces, en este caso, revoca, o en este caso puede ser el recurso de queja, dependiendo, no sé en qué estado, en qué entidad federativa estés litigando, debe de haber un recurso en contra del desechamiento de la demanda. Aquí en el Estado de México es el recurso de queja. Para irme a la queja, en ese momento tengo 3 días para promoverlo, lo mandan a la sala familiar de entrada va a obligar al juzgado a admitirla en el entendido de que no pueden violentar el derecho de acceso a la justicia, ¿sale? Puedes prevenir, sí, prevén, que aclare su petición, ¿sí? Pero desechar no, porque te están violentando tu derecho humano de acceso a la justicia, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas. Entonces, pues yo nada más para terminar, porque ya es viernes y algunos estados a lo mejor tienen el semáforo amarillo y queremos ir a ver al amigo, a desestresarnos, ya bendito Dios es viernes. Yo nada más me queda decirles, dentro del matrimonio igualitario, ¿sí? Que todos somos seres humanos y como seres humanos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Que los hagamos valer.
que seamos tolerantes, ¿no? Que nos quitemos, que caminemos a la evolución de nuestra sociedad, ¿sí? Que caminemos a la par con amor, porque ese es el tema del derecho familiar, ¿sí? Promover el amor, la paz en la familia, para que al final del camino esa familia pueda seguir llenando a la sociedad de lo que mucho nos hace falta, que es el amor entre los seres humanos. Yo les agradezco mucho. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, mi nombre es Héctor González Barrera. En Facebook me encuentran como Héctor González Barrera. Y bueno, también si tienen alguna duda por teléfono me la pueden mandar, y mi número telefónico es el 55 19 66 88 89. ¿Sí? Me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar una solicitud de Facebook, cualquier duda, pregunta, algún control convencional que podamos hacer, no hay ningún problema. Si no, pues yo también aprendo de ustedes, porque yo también vengo a aprender en esta vida, ¿no? Y lo poco mucho que yo pueda apoyar, también con todo gusto lo haré, ¿no? Que tengan, sí. Maestro, una pregunta nada más, si me permite. Sí, claro. Gracias, maestro. Soy el licenciado Víctor Martínez, de Cuernavaca, Morelos. Al escuchar su ponencia, manifestaba usted respecto al concubinato, que, bueno, uno de los requisitos en el Estado de México, al parecer, si es que no escuché bien, exigían que estuviera libre de matrimonio. Pero aquí en la Corte se ha manifestado, y lo puse en los comentarios, la tesis, en el sentido, por ejemplo, aquí en Morelos, la Corte declaró inconstitucional el artículo 65 del Código Familiar, que exigía precisamente que las personas que declararan que vivían en concubinato por muchos años y demás para poder exigir algún derecho, no era un requisito indispensable el estar libre de matrimonio, porque lo declaró inconstitucional. Entonces, en ese sentido, pues, una persona que haya estado casada o ambas que hayan estado casadas, pero que tuvieron a lo mejor alguna relación de amaciato o vivieron en concubinato por muchos años y no resolvieron su situación jurídica en tiempo y forma, pues entonces tendrían los derechos equiparables al matrimonio y como consecuencia podrían exigir pues el pago de cualquier prestación que tuvieran en ese sentido. Por eso yo les comentaba hace un momento el tema de que para mí en lo personal, por eso les dije, ni con una tesis, ni con lo que establece el código y con las tesis que ha emitido la Suprema Corte, para mí en lo personal, yo creo que ahí es donde estamos rompiendo un poco con las instituciones, como es el matrimonio y como es el concubinato, ¿no? Porque ahora entonces, imagínate, entonces estamos hablando de que estamos quitándole a las instituciones, ¿sí?, sus características esenciales, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto, Lick, y por eso yo dije, en mi opinión muy personal, para mí no es como que más allá de lo progresivo del tema que hablamos de los derechos humanos, para mí ya hubo una ruptura entre estas dos instituciones, ¿no? Sí, efectivamente, no podemos discriminar, y la misma ley no lo puede hacer, nuestras instituciones no la pueden hacer, pero si hablamos, ¿no?, de que si aquí existo, yo en lo personal, por eso digo, mi criterio, si yo de aquí no me he divorciado, ¿no?, y el concubinato es esa unión de dos personas libres, ¿no?, ¿qué puede ser libres? Pues no es que yo esté atado, ¿no?, por un matrimonio, pero libres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y es que aquí viene también la deformación. Yo puedo decir la deformación porque por eso a veces confundimos a nuestra sociedad y pensamos que si yo voy y me caso aquí en el Estado de México y me voy a casar en Morelos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo soy su esposa de aquí, ¿no? Entonces, tengo los mismos derechos. Sí, tú tienes los mismos derechos, ya está reconocido por nuestra Constitución, el artículo 1 constitucional, están reconocidos tus derechos, en consecuencia, tienes los mismos derechos que el matrimonio. ¿A me refiero? A la pensión alimenticia, a heredar, a todo lo que nos da el matrimonio. Y así mismo el concubinato, ya se apareja, ya se asemeja, pero reitero, para mí en mi criterio el concubinato y el matrimonio sí debe de tener esa gran diferencia, ¿no? Porque entonces estamos destruyendo la esencia de cada una de las instituciones.
Pero bueno, esto fue un criterio muy progresista para mí de la Suprema Corte, ¿no? Pero reitero, ese es mi criterio, no es, y totalmente respetable. ¿Por qué? Porque no discriminamos, que ese es el tema en el que vamos, no discriminamos, porque también hace muchos años desapareció el tema de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Espérame, ya tienes que superar eso porque estás discriminando a los menores, estás etiquetando que es el hijo del amante, ¿no? Entonces eso ya lo superamos, ¿no? Yo espero que todos los estados también lo hayan superado, que ya no encontramos esa falsa, o esa dolorosa frase, ¿no? Los hijos fuera de matrimonio. Espérame, no, al fin y al cabo son sus hijos, entonces no los discrimines, no los etiquetes, no les pongas ese estigma, ¿no? Entonces, bueno, eso como te digo, ese es para mí mi criterio muy mío personal, no, y no por eso no soy legislador, pero es mi criterio, ¿no? Gracias, maestro. Exactamente, yo también tengo ese criterio, pero no podemos alejarnos de lo que va emitiendo la Corte, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en este caso, que aquí declara inconstitucional un artículo, y ese artículo da una infinidad de derechos a las personas que durante muchos años han estado viviendo en esa relación sin que se haya resuelto la anterior, y como consecuencia, pues, también es válido, ¿no? Hacerles valer ese derecho humano de acceso a la justicia y a lo demás, y como lo decía usted, sabe, con esa sapiencia jurídica de que pues es un criterio progresista, pero que al final de cuentas pues ya está declarado ahí, ya se está haciendo uso de esa tesis para los efectos legales que a cada uno pues le compete, ¿no? Entonces, pero sí le quería hacer mención a esto porque ahí se lo puse en los comentarios, la tesis, para que la analice, y la Corte habla precisamente y analiza esa circunstancia de la relación que hay entre las personas aquí en nuestro Estado mexicano, en el sentido de que pues a veces están casados y tienen una amante o otra persona o no resolvieron su situación y que al final de cuentas pues han estado en unión libre, en concubinato, por muchos años, ¿no? Entonces, nada más era como ese comentario, maestro. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante, y gracias a todos por su escucha. No, al contrario, Lick, muchas gracias a ti por esta observación. Por eso les digo que es bien nutritivo el que podamos platicar esto de varios estados de la República, ¿no? Porque igual, reitero, hay quien me va a decir, oye, pero es que aquí no podemos casarnos las parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, hagan un control constitucional para que en su momento el Tribunal Federal ordene, ¿no? Ordene la celebración de ese matrimonio, ¿no? Pero como lo acabo de decir, yo por eso les digo, efectivamente, hoy día, gracias a todos estos criterios y aún más a la progresividad de los derechos humanos, en la no discriminación, ¿no? En el derecho a la familia, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, es que hoy día, si hablamos de una relación de hecho, si hablamos de un concubinato, si hablamos de un matrimonio, tienen los mismos derechos y obligaciones hoy día. Hoy día, ¿por qué? Porque no se puede discriminar, o porque tú eres la concubina, o porque tú fuiste el amante, o porque tú, bueno, hoy día sabemos que nuestro folclore mexicano pues se distingue, ¿no? De la casa chica, la casa grande, la capilla y la choza, ¿no? Entonces, también esto es cuestión de educación, ¿no? Y de cultura. Pero bueno, yo les agradezco mucho. Si tienen alguna otra duda, quedo a su más entera disposición en mis redes sociales y en mi WhatsApp. Que tengan muy bonita noche y que Dios los bendiga a todos.